dermatólogos sí que vemos cada vez con más frecuencia niños, jóvenes con manifestaciones de dermatitis atópica, a veces moderada, a veces severa, más que lo que nuestros maestros veían en las consultas. Si esto es por un aumento real de la incidencia o es porque también la sociedad aumenta, mejora sus condiciones de vida, mejora sus condiciones sanitarias y consulta al médico por cosas que a lo mejor hace 40 años no consultaba. Cuando te pones a hacer una revisión bibliográfica en el campo de las alergias, en general todas las sociedades coinciden en que está aumentando la prevalencia, porque hay un factor... o por lo menos prevalencia como nuevos casos, como bien has dicho tú, o más bien en el concepto de son más diagnosticadas. Uno de los factores más importantes es el factor genético. Entonces el hecho de que tú tengas unos padres con, bueno, eso lo sabes tú mejor que yo, ¿no? El hecho de que tengas un progenitor multiplica por 2 el riesgo de padecer alergia. Si tienes 2 padres progenitores alérgicos, tu riesgo multiplica por 4 por 6, ¿no? Lo cual eso hace que estemos heredando muchas alergias. Yo datos que he sacado también de documentos de la Sociedad Española de Alergología, por ejemplo la polinosis, ¿no? En 1926 la prevalencia está aumentando progresivamente porque, por ejemplo, en el 26 había un 0,8% de la población con alergia al polen, pero en el 94 era un 11,2%. O sea, pasó de ser una enfermedad rara o infradiagnosticada a ser una enfermedad. Pero estamos hablando que la propia Sociedad de Alergología en el año 2014 habla de una prevalencia general de un 20%, cuando en los niños es todavía más alta, de hasta un 30%. Ha pasado a ser una enfermedad muy frecuente. Entonces yo creo que y luego por el concepto de las alergias cruzadas, ¿no? Que no solamente soy alérgico a una cosa, al polen, sino también a alimentos, sino también a sensibilizaciones cutáneas. En el caso concreto de la intolerancia a la lactosa, que no es una alergia porque no está mediada por ningún mecanismo inmunológico, no se puede decir que la prevalencia haya aumentado. Sí, si lo miramos con una perspectiva muy histórica, tenemos que irnos hasta la época donde el hombre empezó con el ganado, con la ganadería, que es cuando empieza a consumir leche y entonces es cuando empieza a empezar a tolerar la lactosa. La intolerancia a la lactosa es algo normal y se convirtió realmente, el hombre empezó a tolerar la lactosa cuando empieza a consumir leche. A día de hoy, pues aunque no hay ningún estudio que se haya hecho con una muestra representativa de la población española, se estima que 1 de cada 3 españoles tiene alguna dificultad para tolerar la lactosa. Se empieza el consumidor a preocupar y empieza a consultar más con su médico, cuando antes a lo mejor pues los síntomas de la intolerancia no se consultaban directamente con el médico. La diferencia es entre alergia e intolerancia es el mecanismo de producción. O sea, para la alergia necesitas claramente estar sensibilizado y haber creado anticuerpos de alergia frente a un alérgeno concreto, mientras que en las intolerancias no. Una alergia te puede pasar de un estado de salud perfecto a un estado de ponerte en riesgo vital, o sea, de perder la vida en cuestión de minutos, mientras que una intolerancia te puedes poner con bastante malestar. Hay intolerancias, pues yo que sé, de la lactosa, gente que tiene una diarrea, etcétera, pero en ningún caso se te va a poner en una situación, salvo casos muy concretos, ¿no?, de la deficiencia de algunas enzimas concretas, pero muy rara vez eso te va a poner en riesgo la vida, ¿no? Un concepto muy básico que es lo que es una alergia es que tu organismo reacciona de una manera exagerada ante algo que es normal. Ocurre con lo que se denomina popularmente alergias solares, algo parecido a lo que estábamos hablando ahora de intolerancias, alergias. En dermatología, de una manera científica, no hablamos de alergias solares, realmente se habla de un término que se llaman erupciones solares polimorfas o erupciones lumínicas, porque tampoco tiene por qué ser el sol, hay otras fuentes de luz que pueden provocar ese tipo de erupciones y la gran mayoría de ellas además no están mediadas por mecanismos alérgicos. El término alergia solar, que es un término incorrecto porque realmente no existe la alergia solar, o sea, no hay anticuerpos de alergia frente a la luz ultravioleta. No hay que olvidar que la radiación solar también es una importante fuente para la síntesis de vitamina D, fundamentalmente la leche, sí, la leche y los alimentos grasos como pueden ser el pescado azul, por ejemplo, también es rico en vitamina D. Las enfermedades respiratorias alérgicas, rinitis y asma son por las que más consultan los pacientes con alergias. Y luego le sigue
las alergias alimentarias, alergias dermatológicas y luego ya más abajo pues alergias a medicamentos y otras cosas, ¿no? En el caso concreto de la intolerancia a la lactosa, normalmente es secundaria a otras patologías digestivas. Junto a la predisposición genética tienes la exposición ambiental, es decir, y en este caso entiendo por exposición ambiental lo que comes, ¿no? Y lo que estamos comiendo, y eso está demostrado claramente, es que la industria alimentaria cada vez ha ido enriqueciendo más las harinas, sobre todo con gluteninas, que las gluteninas lo que hacen fundamentalmente es mejorar el aspecto del alimento, ¿no? Hacerlo más esponjoso, que las masas suban más, etcétera. La oferta que estamos teniendo de gluten en nuestra alimentación occidental actual es enorme, ¿no? Yo entiendo que esto es una corriente social, ¿no? El cada vez hacer una dieta más exenta de alimentos con gluten, etcétera, y de hecho hay algunos estudios americanos que dicen que las ventas de alimentos sin gluten se han multiplicado por 3 y por 4 en los últimos años, o sea que es un mercado floreciente y además es un mercado que son productos caros, es decir, a lo mejor la bolsa de la compra se te puede multiplicar por 2 fácilmente si quieres hacer una dieta exenta de gluten, ¿no?